Fijaos, lo que yo quería comentar con vosotros es un bulo económico de la izquierda, ¿vale? Un bulo económico de la izquierda, lo he dicho tal cual. Y es que, como os comentaba en la introducción, creo que es importante también, si vamos a defender la verdad, la objetividad y el rigor, hacerlo con cualquier, no sé, bando. Y si la izquierda comete un bulo, comete un error, también hay que denunciarlo, ¿eh? Entonces yo lo hago desde mi posición humilde, digo, aquí nos hemos equivocado, o se ha equivocado este organismo, yo prefiero defender mi discurso sin utilizar errores o sin utilizar bulos. Entonces os traigo una noticia del que se ha hablado bastante en las redes, en Twitter, y es que Oxfam Intermón ha hecho un informe en el que advierte de que un 90% del aumento de precio se explica por los beneficios de las empresas. Yo creo que cualquiera que tenga un poco actualizado este tema y esté un poco informado, le tiene que parecer una barbaridad, ¿no? ¿Cómo va a ser el 90% del aumento de precios se explica por los beneficios de las empresas? A ver, eso, en serio, yo lo digo con total honestidad. Yo lo vi y dije, ¿esto cómo va a ser? Porque sí, las empresas se están aprovechando, se están beneficiando, están aumentando el precio mucho más de lo que deberían. Estamos de acuerdo. Pero que el 90% del incremento de los precios se da a beneficios empresariales, no. No puede ser. Yo lo leí y dije, a ver qué hay ahí detrás, ¿no? Ahora explicaré todo un poco esto para que me entendáis. Entonces, cuando me puse a leerlo, me di cuenta de que os traigo un gráfico que no es del propio informe, sino uno que ha elaborado 5 días, aunque que es la sección económica del país, aunque el diario.es también tiene uno bastante bueno, pero este me ha parecido mejor. Y entonces al leerlo ya me di cuenta cuál es su error. Su error es creer que el aumento de los precios solo puede estar descompuesto o solo se puede descomponer en beneficio y en salario, como ahí podéis ver, ¿vale? O en impuestos, pero eso es irrisorio, ¿no? Es despreciable para los últimos trimestres al menos. No sé si veis bien el gráfico, pero la línea roja sería lo que han aumentado los precios. Y la barra azul sería lo que han aumentado los beneficios empresariales. Y la barra azul oscura sería la evolución de los salarios. Entonces, aquí lo que se está viendo claramente es que el precio lo descomponen en beneficio y en salario. Y un poco en impuestos. Pero eso no tiene sentido, ¿vale? Y yo creo que esto todo el mundo lo puede entender. Por cierto, es un vicio muy extendido en la izquierda económica. Yo he visto también análisis del gabinete de comisiones obreras que comete el mismo error. Pero yo creo que esto todo el mundo lo puede entender. A ver, las empresas, ¿por qué se han puesto a aumentar sus precios en estos últimos meses, en este último año? En primer lugar, porque se le aumentó el precio de los hidrocarburos y el precio de otras materias primas, ¿vale? Entonces, si a una empresa de pronto le sale más caro producir, pues, y no quiere perder margen de beneficio, tiene que aumentar el precio. Pero va a seguir ganando lo mismo. Si solo hace eso, si le aumentan 5 euros, yo qué sé, la luz, y luego aumenta en 5 euros el precio, lo que ocurre es que, es verdad, ha aumentado el precio, pero los beneficios empresariales no han aumentado. Lo único que ha hecho esa empresa ha sido trasladar el coste de la materia prima que ha aumentado al precio de su producto, ¿vale? Y eso es, podríamos decirlo, legítimo, comprensible, razonable, lógico. No todas las empresas lo hacen. Hay otras empresas que prefieren no perder competitividad y se lo comen con patata y pierden margen de beneficio, ¿no? Y el precio lo mantienen más o menos igual. Muchas micropymes lo hacen y también muchas pymes. Las grandes empresas, desde luego, no lo hacen. Lo que hacen es aumentarlo más. Que también podríamos decir que es lógico, ¿vale? No lo estoy justificando, digo que es lógico. Porque poneos en una situación como la vuestra, ¿no? Pensad un poco. Si veis que los precios están aumentando, vosotros querréis ganar más dinero para poder comprar esos productos que están aumentando y no perdéis capacidad económica, ¿vale? Pues lo mismo las empresas. Las empresas también, cuando ven que los precios de otros productos aumentan, los empresarios no son tontos y dicen, yo quiero ganar más para no perder capacidad económica, ¿vale? Y estoy hablando de que van a aumentar el precio por lo que aumenten los salarios, lo que aumenten la materia prima, pero van a seguir ganando lo mismo y van a querer ganar más para afrontar los precios de los productos que venden otras empresas. Esto es lo peligroso de la inflación, porque cuando una empresa eleva precios, pues lo que está para protegerse de la inflación, lo que está ocurriendo es que está empujando todavía más la inflación. Es un círculo vicioso, terrible, muy problemático y difícil de resolver. ¿Cómo se resuelve desde mi punto de vista? ¿Cómo se debería resolver? Solo con un pacto de Estado. Es decir, que apareciera el Estado, metiera mano y dijera, a ver, como país somos más pobres porque tenemos que importar gas natural y petróleo de fuera, que está más caro.
Así que como somos algo más pobres, vamos a repartirnos ese incremento de pobreza, ese coste que nos vamos a comer con patatas sí o sí porque dependemos del petróleo y de hidrocarburos de fuera, no lo vamos a repartir. Y eso se debería hacer de forma cooperativa, de forma colaborativa, en el que el Estado repartiera de forma más o menos simétrica los costes. Significa que el trabajador no va a ganar tanto dinero como han aumentado los precios, pero también que el empresario no va a aumentar tanto los precios como en general lo que ha aumentado sus costes y la inflación generalizada, ¿vale? Esto en una economía capitalista desregulada no se puede hacer. Ese es el problema. Las economías capitalistas desreguladas, liberalizadas, que son las que nos proponen y por las que empujan los economistas convencionales, retroalimentan la inflación sin parar. Ellos sí que son los que crean inflación, porque están dejando que las empresas aumenten precios. Claro, los trabajadores dicen, yo quiero ganar más, y la empresa dice, pero entonces yo pierdo dinero, así que voy a aumentar más los precios. Y así constantemente, el trabajador pide más, la empresa pide más. Si no se pone orden, no se pone se sientan en la mesa y dicen, vamos a repartirnos de forma organizada esto. ¿Qué es lo que haría una economía planificada en mayor o menor medida? Que nadie piense, yo qué sé, en la Unión Soviética, en Cuba o ni siquiera en China. Es que en Japón se hace eso. Es que en Japón es una economía capitalista de cabo a rabo, pero el Estado, se arremanga y les dice a las grandes empresas, no aumentéis tanto los impuestos. Y hace campañas contra esas empresas. Y si aumentan mucho los impuestos, se les deteriora mucho la imagen pública, que es muy importante en Japón, porque el honor está por encima de todo en aquella sociedad, ¿no? Entonces, el Estado se arremanga y aunque tenga que darle ayudas a esas empresas, pues pone orden. Lo que no puede ser es lo que ocurre también en nuestro país de, aquí ni pincho ni corto, que cada uno haga lo que quiera, no. Eso se llama pacto de rentas. Hay que hacer un pacto de renta y hay que repartirse los costes. No se puede pretender tampoco que todos los asalariados cobren exactamente, aumenten su salario exactamente lo mismo que ha aumentado la inflación. A la hora de repartirse el coste, yo preferiría, claro, que los asalariados perdiesen muy poco y las empresas perdiesen mucho más. Pero en un sistema capitalista, como pierdan mucho las empresas, como tienen el poder para aumentar los precios, pues pueden aumentarlos mucho más y eso de nuevo vuelve a distorsionar, a aumentar la inflación y a generar todavía mayor pérdida de capacidad económica de la gente. Así que la única solución es dialogar, sentarse a la mesa y repartir de forma civilizada los costes. Porque no queda otra, porque costes va a haber, ¿no? Entonces, noticias como esta que estoy comentando me producen pena, porque no está siendo bien calculado esto, se está señalando a las empresas como que están aumentando los beneficios a expuertas y que es eso lo que explica la inflación, y no es así, no es del todo así. Sí que no estoy justificando a las empresas, muy importante, ya lo estoy diciendo, muchas empresas, sobre todo las que tienen mayor poder de mercado, sí que están ganando mucho dinero y de forma aberrante, ¿vale? Sobre todo en algunos sectores. Tenéis un informe de Comisiones Obreras reciente en el que lo va viendo por sectores con datos de la agencia tributaria. Y se ve claramente como hay empresas que están ganando muchísimo, mucho más de lo que deberían simplemente por incrementar el precio de sus productos para afrontar la inflación o los costes de las materias primas o de otros costes de producción. Pero eso no quiere decir que los beneficios empresariales sean lo que están implicando el 90% de los precios. Eso es una barbaridad. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Lo que explica sobre todo el incremento de los precios es la energía, los costes de producción, ¿vale? Los salarios muy poquito, evidentemente, en eso sí tiene razón este informe, pero no se puede decir que son los beneficios, que sí, que contribuyen a alimentar la inflación, sí, pero que explican el 90%, de verdad, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y termino con estas noticias que tienen que ver. Ya sabíamos que las empresas están aumentando los precios por encima de lo que debieran, y estoy hablando de las empresas con mayor poder de mercado. Y estos son datos incluso del Banco de España, ya lo vimos en septiembre, datos oficiales del Banco de España que señalaban y apuntaban en esa dirección. Así que sí, los beneficios empresariales están empujando al alza la inflación. Yo lo he señalado, lo he denunciado muchas veces en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Twitter. Pero no es el 90% de la explicación. Están dejando fuera el coste, ¿no? Entonces, esto juega en nuestra contra. Hacer noticias de informes de esto, son muy fácilmente criticables y perdemos la razón. Porque, nosotros tenemos la razón a la hora de decir que las empresas están aumentando sus beneficios empresariales más de la cuenta y que se empuja al alza la inflación, pero decir que es el 90%, es que eso de verdad. Y por último,
También Comisiones Obreras, como os decía, tiene gráficos, informes muy interesantes utilizando datos de la agencia tributaria en el que se ve claramente cómo hay muchos sectores, sobre todo los más oligopólicos, que están ganando mucho dinero, mucho más de lo que deberían. Pero no se puede decir que eso sea el 90% de la explicación de los precios, ¿vale?